La franquicia de Evil Dead, la única que se jacta de no tener película mala, pues tiene otro estreno este año, Evil Dead Burn. Y vamos a ver si mantiene la misma calidad que sus antecesoras. En 1981, un joven Sam Raimi, junto a su amigo Bruce Campbell, cambiaron el cine de terror independiente para siempre. Filmada con un presupuesto microscópico y una pasión desbordante, The Evil Dead introdujo al mundo el Necronomicon Ex Mortis y a los implacables Deadites. La premisa era simple pero efectiva. 5 universitarios se aíslan en una cabaña en los bosques de Tennessee y despiertan, sin saberlo, a una fuerza demoníaca ancestral. Esta primera entrega es puro terror visceral. Raimi despliega una atmósfera asfixiante, cargada de violencia gráfica, donde el gore es una pesadilla sangrienta. La icónica cámara subjetiva, que simula el veloz avance del mal a través de los árboles, se convirtió en el sello distintivo de la dirección. Ash Williams estaba muy lejano de ser el héroe fanfarrón que todos conocen. En esta, es un joven vulnerable, aterrorizado y traumatizado, que simplemente intenta sobrevivir a la posesión de sus propios amigos. Es una obra maestra del cine de bajo presupuesto. Evil Dead 2, 1987. 6 años después, Raimi regresó a la cabaña con mayor presupuesto y una visión completamente renovada. Más que una secuela directa, Evil Dead 2 funciona como una reinvención que se decanta por la comedia y el absurdo, creando casi un subgénero propio, el terror cómico. Aquí es donde la saga encuentra su verdadera identidad cultural. La trama repite el aislamiento en la cabaña, pero eleva la locura al infinito. Bruce Campbell se consagra como una leyenda viviente del género físico. Su batalla campal contra su propia mano poseída es una cátedra de sincronización cómica. La película balancea de forma milagrosa los momentos de tensión genuina con la risa histérica, consolidando a Ash Williams como el antihéroe definitivo de la cultura pop global. Army of Darkness, 1992. La trilogía original cerró con un giro radical de 180 grados que desconcertó a los puristas del terror, pero enamoró a los fanáticos de la aventura de fantasía. Army of Darkness transporta a Ash Williams al año 1300 p.C. debido al portal temporal abierto al final de la segunda entrega. Atrapado en la Edad Media, nuestro carismático y arrogante protagonista debe encontrar el Necronomicon para regresar a su hogar en el presente. Aquí, el gore explícito disminuye notablemente para dar paso a una comedia de aventuras inspirada en el cine de Ray Harryhausen. Ash se enfrenta a un ejército de esqueletos parlantes, clones miniatura de sí mismo y a su propio gemelo malvado, Evil Ash. La película es un desfile interminable de frases icónicas y momentos memorables, donde Bruce Campbell demuestra su faceta más egocéntrica y heroica. Aunque se aleja casi por completo de las raíces terroríficas de la cabaña original, Army of Darkness demostró la enorme versatilidad de la franquicia y expandió el universo de Evil Dead hacia la mitología épica. Evil Dead 2013. Tras décadas de comedia, el director uruguayo Fede Álvarez asumió la enorme responsabilidad de revivir la saga con un enfoque radicalmente opuesto al humor. El lavado de cara de 2013 regresó a la cabaña original con una seriedad implacable y una brutalidad física que sorprendió a las audiencias modernas. La trama sigue a Mia, una joven adicta que intenta desintoxicarse en el bosque junto a sus amigos, una premisa que añade una capa dramática muy orgánica a las posesiones. La película rinde un respeto reverencial a la cinta de 1981, pero multiplica la violencia por 100.
Mia logra integrar la desesperación y la furia de los Deadites sin la sombra de Ash Williams. Es un festín gore que tanto se anhelaba. Evil Dead Rise 2023. Dirigida por Lee Cronin, la quinta entrega sacó el horror de la tradicional cabaña del bosque para trasladarlo al claustrofóbico escenario de un edificio de apartamentos dañado por un terremoto en Los Ángeles. Evil Dead Rise narra el drama de dos hermanas distanciadas, Beth y Ellie, cuyos tres hijos pequeños descubren accidentalmente uno de los 3 tomos del Necronomicon oculto en el sótano del inmueble. La película funciona al subvertir el cliché de la maternidad protectora. Cuando Ellie es poseída por los Deadites, se convierte en una amenaza aterradora e implacable para su propia familia. Cronin mantiene viva la tradición del gore extremo y los efectos prácticos de la franquicia, regalando secuencias memorables que involucran ralladores de queso, escalofriantes baños de sangre en ascensores y un monstruo final compuesto por cuerpos fusionados que evoca el body horror más puro. Con un ritmo frenético y una atmósfera urbana asfixiante, la saga demostró en 2023 que su mitología sigue tan sangrienta, fresca y relevante como lo fue hace más de 40 años. Evil Dead en llamas. Esta sexta entrega es una historia dentro del universo de Evil Dead. Sí, tenemos referencia del libro de los muertos, los conjuros, la sociedad del hombre sabio, demonios y todas esas cosas que viven en este universo. Con una gran escena inicial, el director Sebastian Benisek nos dice cuáles son sus intenciones. Esto va a ser gore en extremo y va a apelar al recurso de provocar asco. ¿De qué va entonces? Pues de una mujer que queda viuda y aunque ya lo sabía con anterioridad, en el funeral de su esposo se da cuenta de qué tan mal le cae a sus suegros. También hay un cuñado con una novia que sí se llevan bien con ella y ellos la apoyan. Ah, y hay una abuela del difunto esposo que más que todo es el alivio cómico de la historia. O sea, cualquier familia tradicional de cualquier parte del mundo. Aquí el tema es que el esposo, antes de morir, tuvo un encuentro con los demonios desatados del libro de los muertos. Y a estos demonios les dio por perseguir a esta familia y a todos sus integrantes, principalmente a la nuera viuda. Una metáfora de tus suegros te odian y el pacto era juntos hasta la eternidad. Los personajes están bien planteados. Si llegas a empatizar con la mayoría, pero como sucede en este tipo de películas, tampoco hay que encariñarse mucho con ellos, porque sabemos que aquí el tema es sobrevivir. El director sí nos da algunos momentos ¡boo!, pero son más los momentos gore y estos están muy bien hechos. No se toca el corazón. La dirección nos recuerda mucho a la de Sam Raimi en 1981. No tan innovadora, pero se defiende. Si algo malo tiene son los guionazos. Hay muchas situaciones sin sentido y no porque este tipo de películas las decisiones sean las más sabias, sino porque salen cosas de la nada y otras que no tienen explicación. La historia es poca y se va más en escenas sensacionalistas en la que en momentos se hace aburrida porque queremos saber más de la historia. Los efectos son prácticos y se ven muy bien. Mucho hemos evolucionado desde aquellos maquillajes de caras blancas con gris de los ochentas. Ahora son más realistas, mucho efecto de ojo poseído rabioso de maldad y escenas un poco innecesarias, pero que nos demuestran la vasta imaginación del departamento de maquillaje. Una película muy propia de este universo. Dato extra. Nosotros la vimos en función de prensa y por órdenes escritas del director Sebastian Benicet, no se nos permitió ver el final, mismo que está en la última escena postcréditos. Así que hay que quedarse a ver todos los créditos porque solo sabemos que hay 2 escenas extras, pero ¿habrá más? Cuéntenos en los comentarios si hay más escenas y si vale la pena que volvamos a pasar por ese infierno gore solo para ver el final final.
te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.